Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, sean bienvenidos a este estudio que vamos a tener el día de hoy. Es un estudio muy bonito, a mí me gusta mucho esta unidad, ¿verdad? O esta lección que vamos a ver acerca del hambre espiritual. Realmente es muy importante que como creyentes no dejemos de comer la palabra de Dios, así como, ¿verdad? Uno se pone a pensar, así como hay muchos desórdenes alimenticios, gente que come de más o gente que come de menos, y esos son desórdenes alimenticios, y entonces en la palabra de Dios también debemos de alimentarnos, porque Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, así de que también nuestro espíritu tenemos que alimentarnos. Y esta fue la parte donde nos quedamos en la última clase, y vamos a empezar el día de hoy en la unidad 5, que viene siendo su página 19 de las copias. Yo le invito a mi hermano que tenga ahí sus copias a la mano, que tenga su Biblia, que esté listo para que juntos podamos estudiar estos pasajes de la Biblia y meditar en ellos. Amén. ¿Ya está listo? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú eres tan bueno y tan bondadoso con nosotros. Gracias por tu hermosa palabra, gracias porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir conociéndote cada vez más, y es a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor, conectadas, aquellas que disponen en su corazón a aprender de ti, Señor. Yo te doy gracias por ellas y por ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar en la página 19, que es el hambre espiritual y la palabra de Dios. Y como les dije al principio, Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Lección 1. La autoridad de la palabra. ¿Cuáles fueron los mayores prioridades de los apóstoles? Hechos 6:4, la oración y la palabra. ¿Sabe que esto es muy importante para todo creyente? La oración y la palabra. ¿Por qué? Porque muchos creyentes piensan que, ya porque voy y asisto, ¿verdad?, los domingos o los miércoles en la iglesia o cualquier otro día que usted tenga de servicio, ya porque yo asisto esos días y me congrego, pienso que estoy bien, pienso que espiritualmente pues no estoy tan mal, porque de vez en cuando, ¿verdad?, escucho la palabra de Dios, o cuando usted ahí se mete al YouTube y escucha predicaciones, cree que usted que se está alimentando. Sin embargo, vemos que la prioridad de los apóstoles era la oración y la lectura de la palabra. Era para ellos algo fundamental en sus vidas espirituales. Y yo le invito, mi hermano, que si su vida espiritual o si su alimentación diaria no es la oración y la palabra, entonces que se ponga pues a cuentas con eso, porque es muy importante que usted todos los días ore y que todos los días lea la palabra. Eso le va a ayudar en su vida espiritual, para que usted sea una persona obediente, para que usted sea una persona que deje de ser lo que antes era y ahora sea conforme a la voluntad de Dios. 2. ¿A qué se dedicaron los primeros discípulos? Dice en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las 4 cosas que los primeros discípulos o la iglesia primitiva era lo que hacía. Compartían el pan, ¿verdad? Tenían armonía unos con otros, perseveraban en la doctrina, o sea, seguían ellos estudiando, seguían ellos buscando de la palabra de Dios. Es bien importante que usted no deje de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como usted manda a los niños a la escuela para que ellos aprendan y un día sean personas
con alguna carrera o con conocimiento, sabios, inteligentes, así también nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para ser más sabios, para ser más inteligentes. La palabra dice que la palabra de Dios trae sabiduría en nuestra vida. Entonces, si usted no estudia la palabra de Dios, imagínese que usted es un niño que nunca fue a la primaria, que nunca fue a la secundaria, que no hizo la prepa y que mucho menos terminó la universidad. No tiene tantas posibilidades empresariales, ¿verdad? No tiene tantas oportunidades como personas que sí han estudiado y se les dificultan muchas cosas. Así es de que es muy importante que usted aprenda cada día de la palabra del Señor. ¿Qué sucedió al difundirse la palabra? En la pregunta 3, Hechos 6:7, se multiplicaba el número de los discípulos. La palabra de Dios no es como cualquier otro libro. Otro libro, ¿verdad? Hay libros de autoayuda que a lo mejor en el momento nos motivan o nos animan a hacer algo, pero después de cierto tiempo otra vez volvemos a menguar o volvemos a decaer. Pero la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, la palabra de Dios por sí sola tiene poder, porque es la voz de Dios. Y la palabra es arrojada o es esparcida, y la palabra causa efecto en las personas, en los corazones de las personas, en las mentes de las personas, retumba la palabra de Dios. Por eso es que las personas se multiplicaban, porque compartíamos la palabra. Yo he escuchado mucha gente que dice, ay, es que por más que le hablo a fulano, no escucha, no hace caso. Pero usted compártale la palabra, y en la palabra, en su debido tiempo, conforme la voluntad de Dios, va a hacer efecto en aquella persona. 4. ¿Qué estaba logrando la palabra? Prevalecía. La palabra hace que la gente prevalezca. Usted y yo no podemos seguir el camino cristiano si no es a través de la palabra, porque llegan luchas, llegan problemas, llegan dificultades, pero la palabra nos sostiene. La palabra es la que nos da ese ánimo de seguir adelante, la que nos echa porras, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Pero es bien importante que usted lea la palabra, que usted conozca las promesas que Dios tiene para su vida, para que usted pueda entonces seguir adelante. ¿Cómo fueron originalmente dadas las Escrituras? Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, no son de interpretación privada, no es traída por voluntad humana. Y segunda de Timoteo 3, 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para guiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos enseña que las Escrituras no son de interpretación privada. Esto quiere decir que no hay alguien específicamente que diga, no, yo solamente sé lo que dice la Biblia y yo solamente sé interpretarla. No, dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos hijos de Dios, hemos aceptado a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y automáticamente usted se pone los lentes espirituales y usted puede leer la palabra, y el Espíritu Santo le va a revelar el significado, le va a revelar para que usted entienda la palabra. Pero es necesario que lea la palabra, que se ponga los lentes espirituales para comprender la palabra. Y dice que no es traída por voluntad humana, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, Dios fue quien habló y fue escrita la palabra del Señor. 6. ¿Qué dice Juan acerca de la palabra? En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo que Jesús, ¿verdad? Es el verbo, y dice que el verbo era con Dios, o sea, Dios habla a través de Jesús, y cuando Jesús se presentó dijo, ustedes me ven a mí, pues hagan de cuenta que están viendo al Padre. Y Jesús vino a darnos testimonio del Padre. Entonces la palabra, haga de cuenta que es la voz audible de Dios, aunque usted no la escuche, pero cuando usted la lee es como si Dios mismo le estuviera hablando. 7. ¿Quién es la palabra? El unigénito del Padre, que es Jesús, ¿verdad? Por eso dice, en el principio era el verbo, o sea, Jesús. 8. ¿Qué enseñaron los siguientes versículos acerca de la palabra de Dios? ¿Qué enseñan? El Salmo 119:89 dice que la palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es una palabra que no cambia, es una palabra que está firme y que va a permanecer. Salmo 119:160, toda la palabra es verdad. La palabra que está escrita es 100% la verdad de Dios. Y dice la Escritura, hay de que le ponga, hay de que le quite, ¿verdad? Ya Dios va a justiciar a esas personas que le quitan o que le ponen o que solamente quieren agarrar los textos que nos gustan, ¿verdad? Y lo demás, como cuando usted come y que no le gustan las verduras, hace las verduritas a un lado y se come la carne. Y no es así, la palabra de Dios debemos de comérnosla completa. Isaías 55:11, no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque como yo le dije en un principio, no es cualquier otro libro, sino que es un libro, o son libros que tienen el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios formó al mundo, con su sola palabra, con solamente el decir, las cosas fueron hechas. Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase el cielo, ¿verdad? Hágase la naturaleza, háganse los animales. Solamente con la pura palabra, Él formó todo lo que existe. Porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la expresamos a otras personas, la palabra va y hace lo que tiene que hacer porque tiene poder, tiene autoridad. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto se va a acabar, pero la palabra de Dios va a permanecer porque es viva y es eterna, es del eterno. Amén. Mateo 24:30, Juan 17:17, tu palabra es verdad. Hay muchos textos que afirman que la palabra de Dios es la verdad. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. O sea, conoces tú la palabra y la palabra te va a libertar. 9. ¿Qué dice el escritor acerca de Hebreos, acerca de la palabra de Dios? Dice que la palabra es viva, eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué tan profunda es la palabra de Dios, que es tan eficaz, que dice que discierne los pensamientos. O sea, aun cuando usted no le haya comunicado algo a alguien, Dios sabe lo que usted está pensando. Y aún va más allá. Dios sabe la intención de lo que usted está pensando. Porque hay cosas que aparentemente hacemos buenas o hacemos bien, pero nuestra intención no es buena. Usted puede a lo mejor tal vez ir y ser caritativa, ¿verdad? Y donar muchos alimentos, muchas despensas, pero a lo mejor en su corazón o en su mente está con la intención de ser ovacionado, de ser reconocido, de ser causa del elogio de la gente,
¿verdad? Que le digan, oh, bravo, donó tantas despensas, hizo aquello para los huérfanos, ayudó a tal viuda. Pero, ¿cuál fue la intención? Si realmente lo hizo con un corazón sincero, Dios lo sabe, porque Dios discierne la intención con el que usted hace las cosas. Y eso es bien, bien bonito, bien importante, que usted se escudriñe. Dice la palabra de Dios que la palabra es como un espejo. Usted se mira al espejo y se mira todos sus defectos. No cuando anda maquillada, ¿verdad? No cuando anda bien guapa, no. Sino cuando se acaba de levantar y usted va al espejo y se ve las pecas, se ve los poros abiertos, ¿verdad? Se ve que trae las cejas todas despeinadas, se ve el pelo todo esponjoso. Así es la palabra de Dios. Vamos al espejo y nos miramos nuestros defectos, pero para corregirlos, para que la palabra de Dios nos ayude a corregirlos. 10. ¿Qué nos juzgará en el día postrero? Dice Juan 12:48. El que rechaza y no recibe más la palabra que he hablado, ella les juzgará. Fíjese, dijo Jesús, yo no voy a condenar al mundo, yo no vine a condenar, yo no vine a juzgar. Yo vine a buscar y a salvar lo que está perdido. Pero la persona que rechaza la palabra, ¿quién es la palabra? Jesús. La persona que rechaza a Jesús, dice que ella misma se está condenando y ella misma se está juzgando porque no quiso recibir la palabra, no quiso aceptar la palabra que es Jesús. Fíjese qué importante es que Dios no nos condena, que Dios no es que nos avienta al infierno, porque mucha gente dice, es que Dios es malo, ¿cómo uno se va a aventar al infierno y a otros no? No es cuestión de Dios, es cuestión de que muchas personas no quieren recibir la palabra, no quieren recibir a Jesús y ellas mismas se condenan, ellas mismas se excluyen de esa eternidad que Dios quiere darles. Hasta aquí terminamos la primera lección, la lección 1, autoridad de la palabra. Qué bonita, ¿verdad? Qué importante es que nosotros entendamos que la palabra tiene autoridad, que la palabra tiene poder, y ese poder que transforma nuestras vidas. Yo he conocido mucha gente que ha sido de lo peor, pero la palabra de Dios los ha transformado a tal forma que usted dice, ay, ahora esta persona es totalmente diferente, ahora parece como, ¿verdad? Totalmente cambiada en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse. Trata de no juzgar, trata de no criticar, trata de no hacer cosas que no están. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido eso que ha llenado su vida. Vamos a ver los beneficios de la palabra. Fíjese qué importante. Así como muchos nutriólogos, ¿verdad? Muchas personas que conocen los beneficios del tomar agua, los beneficios de comer frutas y verduras, los beneficios de hacer ejercicio. Todos sabemos que todo eso es bueno y que van a bendecir nuestro cuerpo, van a hacer que nuestro cuerpo esté todavía más ágil, más con energía, que seamos más inteligentes por la alimentación. Pero, ¿verdad? A veces nos gana que la coquita, que las hamburguesas, porque el pecado es atractivo, mi hermano. El pecado es de una forma en que a usted se le antoja. Pero ahí está el dilema, ahí está el problema, cuando usted quiere ser saludable o cuando quiere seguir viviendo en el pecado. Y la palabra de Dios trae tantos beneficios a nuestra vida que van a limpiar, van a depurar nuestra vida espiritual. Así como cuando dicen que si usted toma mucha agua, depura su cuerpo y saca todas las toxinas, y etcétera, etcétera.
también cuando usted bebe el agua de la palabra del Señor, Jesús dijo, yo soy el agua, ¿verdad? Cuando dijo, yo te puedo dar de beber y nunca más vas a tener sed. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es súper de bendición para nuestras vidas. Y ahí vamos a ver los beneficios. Número 1, ¿qué le ordenó Dios a Josué y cuál fue su promesa si Josué obedecía? Josué 1:8 dice el mandato, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Dice, y que medite de día y de noche en ella. Ese fue el mandato que Dios le ordenó. Mira, Josué, yo te mando que medites en la palabra de día y de noche, que no se aparte de tu boca la palabra. Ese fue el mandato. Y vemos que después del mandato Dios le dio una promesa. Si tú haces esto que yo te estoy mandando, fíjate lo que va a suceder. La promesa es, prosperará tu vida y todo te saldrá bien. Fíjese qué importante que si usted y yo meditamos en la palabra, ¿cuándo? De vez en cuando, cada semana que vamos al culto, no, todos los días, de día y de noche. De día y de noche meditarás en ella y entonces dice, Dios va a hacer prosperar tu vida y todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, te va a ir muy bien. Ahora pregúntate, ¿por qué me va mal? ¿Meditas de día y de noche en la palabra? Hay que ver. 2. Describa a la persona que medita en la palabra de Dios. Fíjese que la persona que medita en la palabra de Dios va a tener esos beneficios de la palabra de Dios. Usted podrá decir, ay, ¿por qué aquella persona está tan delgada y tan bonito cuerpo? Pues porque hace ejercicio y come saludable, ¿verdad? Y luego usted dice, mira en el espejo y dice, ¿por qué estoy tan gorda o tan gordo, tan cachetón? Pues fíjese que usted no hace ejercicio, se la pasa acostado viendo el Netflix o en el celular y no come nada saludable. Entonces ahí están las diferencias de las acciones que uno pues hace, ¿verdad? Valga la redundancia. Y dice la palabra de Dios que así como la persona que medita en la palabra tiene grandes virtudes. Vamos a ver en Salmo 1 del 1 al 3 dice que las personas que meditan en la palabra de Dios serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una persona que está todo el tiempo meditando en la palabra de Dios va a ser una persona tranquila, segura, confiada, porque va a estar plantada y dice que va a dar fruto en su tiempo y todo lo que hace va a prosperar, ¿verdad? Porque siempre está recibiendo el agua de la palabra de Dios, está recibiendo los nutrientes, por lo tanto va a dar fruto. Imagínese un árbol plantado cerca de un río, cerca de algún pocito. Ese árbol va a estar frondoso y dando fruto. Pero imagínese un árbol allá en el desierto. Los árboles del desierto no dan fruto, no dan nada, porque no están recibiendo ningún nutriente, no hay agua, no hay nada que lo alimente. Entonces, el cristiano que se alimenta de la palabra de Dios va a producir fruto, va a estar frondoso, ¿verdad? Va a estar alegre, va a estar contento, va a estar confiado en las promesas de Dios. 3. ¿Para qué se utilizan las escrituras? Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios no solamente es expresada para que otras personas se conviertan, sino
que la palabra de Dios a mí en lo personal me va a enseñar, me va a redarguir, o sea, me va a decir, Brigay, estás haciendo esto mal, me va a corregir, me va a confrontar, me va a decir, Brigay, estás siendo tal vez idólatra, o estás siendo mentirosa, o estás siendo envidiosa, o X, cualquier pecado que esté en mí. La palabra de Dios me va a confrontar y me va a decir mis defectos. Cuando estamos atentos a escuchar la palabra de Dios. Si no, como decía el pastor, ¿verdad? Le vamos a decir al del lado, ahí te hablan, es para ti, ¿verdad? Pero no recibimos la palabra para nosotros. La palabra de Dios no es para los demás, es para mí. Para yo edificarme, para que la palabra de Dios me redarguya, me confronte de tal manera que yo no sea la misma persona que acepté a Cristo, sino que cada vez sea mejor para Dios. 4. ¿Cómo venció Jesús la tentación y derrotó al diablo? Mateo 4, del 1 al 11, con la palabra. Mi hermano, dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos armas carnales, ¿verdad? Usted no tiene una pistola, un cuchillo o algo con el que pueda ir a pelear. No, dice que la palabra que usted tiene armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sabe qué es una fortaleza? Como un castillo. Usted puede desbaratar un castillo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, con la pura palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, es la voz de Dios, es el poder de Dios. Entonces, la palabra de Dios la podemos utilizar en nuestra defensa. ¿Por qué? Porque como cristianos somos atacados, somos insultados, somos agredidos. Y hay personas que nos atacan, ¿verdad? Que no es meramente la persona, sino quien la utiliza, ¿verdad? Sabemos que el enemigo utiliza personas para atacar al Hijo de Dios. Sin embargo, usted debe desenvainar su espada y luchar con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, dice la palabra que Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Porque el diablo le atacaba y le decía, pero Dios se defendía con la palabra de Dios. Por eso es bien importante que usted aprenda textos de la palabra de Dios para que cuando el enemigo venga a decirle, ay, mira, ya se va a acabar la pandemia y ya no tienes trabajo y no hay dinero. Dice su palabra, mas el justo vivirá por la fe. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay tantos textos que usted se puede apropiar de la palabra, en los cuales usted va a hacer que el enemigo salga huyendo. La palabra no solamente es para sostener, sino también para contraatacar. 5. ¿Cómo puede un cristiano caminar victorioso sobre el pecado? Salmos 119:9, guardando la palabra. ¿Sabe que hay mucha gente que dice, hermano, es que yo no puedo dejar de cometer este pecado? Y lo he intentado y sigo cayendo en lo mismo. Yo le voy a decir una verdad de la palabra que nos dice que el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Si ese pecado es tan recurrente y le sigue atacando y atacando y atacando, es porque usted no ha guardado la palabra en su corazón y en su mente. Necesita saturar su mente, saturar su corazón de la palabra de Dios para que ese pecado salga chispado de su vida. Entonces, la palabra de Dios tenemos que guardarla. Salmo 119:11 dice, guardando la palabra. Dice exactamente lo mismo, ¿verdad? En diferentes salmos, pero solamente
guardando la palabra, es la única forma en que usted puede salir victorioso sobre el pecado. No va a poder con el pecado si no es solamente a través de Jesús. Solamente Jesús le puede ayudar. Solamente Él le va a ayudar a que deje ese pecado. 6. Menciona algunas formas en que la palabra beneficia al creyente. Salmo 119:98 dice que nos hace sabios. Fíjese qué importante ser sabios. Y no es lo mismo ser inteligentes que ser sabio. Ya hemos visto, ¿verdad?, que la persona inteligente tiene mucho conocimiento, pero la persona sabia es aquella que la lleva a la práctica, es aquella que lo hace, ¿verdad? Como el libro que he estado leyendo habla de las mujeres insensatas o mujeres, ¿cómo les dice? Mujercillas, dice ahí. Mujercillas que constantemente están aprendiendo, pero viven en un sinfín de pecados. Conocen mucho de la palabra de Dios, pero siguen viviendo en el pecado, siguen practicando el pecado, siguen andando en el pecado como si nada, aunque tienen mucho conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque nomás tienen el conocimiento, pero no son sabias porque no lo ponen en práctica. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda o nos enseña que debemos de ponerla en práctica para ser sabios. Salmo 119:99 dice, nos hace comprender. De esas veces que usted dice, ay, se me prendió el foco, ¿verdad? Como que entendí, me llegó la iluminación del cielo. Eso es. La palabra le hace comprender o entender situaciones. Hay veces que usted no entiende la situación por la que está pasando, no comprende el porqué, ¿verdad?, de ciertas cosas. Sin embargo, cuando usted medita y se llena de la palabra, a usted le va a llegar el eureka, lo encontré, ¿verdad?, lo entendí. Salmo 119:100 dice, guardando sus mandamientos. Es bien importante que no dejemos de guardar los mandamientos del Señor. Eso nos va a hacer sabios. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo oscuro, mis hermanos. En un mundo donde está totalmente oscuro, que viene siendo el pecado. El pecado lo ha plagado, pero solamente usted con la lámpara de la palabra puede alusar y lograr vivir en este mundo de oscuridad y de pecado. Por eso es tan importante que usted tenga todo el tiempo a la mano la lámpara, para que aluce su vida. Si no sabe qué va a pasar, mi hermano, si usted no tiene una lámpara, va a ir tropezando, va a ir a tientas, no va a ir consciente de hacia dónde va. Por eso hay mucho cristiano que de repente ya anda en el mundo, porque no tiene la lámpara de la palabra que lo guíe y que le diga, no, por ahí no, es por acá. Fíjate ahí, allá hay un hoyo, no vayas para allá. La palabra de Dios nos guía y nos enseña el camino. Proverbios 4:20-22 dice, son vida a los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sabe que muchas de las enfermedades que existen es por causa del pecado, porque si usted tiene rencores, odios, envidias, todo eso causa que se le irrite el estómago y le dé de esas enfermedades que colitis, gastritis, todo eso tiene que ver, cánceres, diabetes. ¿Por qué? Porque se enojó y se le subió el azúcar, cosas de esas. Todo eso es causa de muchas enfermedades, el pecado. Y cuando nosotros
meditamos en la palabra, confiamos en la palabra, vivimos una vida que esperamos en Dios y confiamos en Dios que le va a dar felicidad, entonces nosotros hallamos medicina a nuestro cuerpo y no estamos todos estresados, todos histéricos, neuróticos, todos enfermos ¿verdad? Ahorita la enfermedad que se pueda dar es el estrés, mucha gente estresada por lo que está pasando, pero cuando usted medita en la palabra va a ser como un bálsamo a su vida y usted se va a sentir bien tranquilo. Amén. Y hasta aquí terminamos la siguiente lección, la lección 2, que son los beneficios de la palabra de Dios. Mire qué bonitos o qué hermosos beneficios trae la palabra de Dios. Solamente necesitamos, ¿verdad?, comerlos para ser bendecidos con estos beneficios de la palabra de Dios. Mi hermano, pues hasta aquí vamos a terminar la clase de hoy. Para la próxima clase vamos a ver lo que es el hambre espiritual y la obediencia, porque también hay días, ¿verdad?, que no tenemos hambre. Hay días que queremos comer mucho y hay días que no tenemos nada de hambre, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pues hasta aquí terminamos y me dio mucho gusto compartir con ustedes esta palabra tan hermosa y yo le invito que la medite y que la ponga en práctica, así para recibir los beneficios de la palabra. Vamos a orar y no se le olvide que nos vemos a las 11 en nuestro servicio. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por tu hermosa palabra. Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche, Señor. Que no dejemos de meditar en ella para que los beneficios de tu palabra traigan, Señor, esos cambios a nuestras vidas, limpie nuestro cuerpo, limpie nuestro espíritu, limpie nuestro corazón de todos esos sentimientos, nuestra mente de pensamientos negativos, de esos pensamientos que no tienen nada que ver con tu palabra. Ayúdanos a saturar nuestra mente con versículos bíblicos para que nosotros podamos pelear y vivir, Señor, la buena batalla, mi Dios. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a las 11.